Hemos estado explorando el tema del camino en la Biblia. Comprende la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra de la promesa. Ese es el camino del Éxodo. Fue el camino que tomó el antiguo Israel cuando fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Pero este tema también se convirtió en una forma de pensar sobre la trayectoria de toda la historia humana, en cómo todos somos esclavos de la muerte y cómo todos necesitamos un libertador que nos saque de esa esclavitud. Los autores del Evangelio declararon que Jesús era ese libertador y que Él nos guía hacia la salida de una forma nueva. De hecho, este tema del camino del Éxodo fue tan importante para los primeros seguidores de Jesús que se autodenominaron el Camino. ¿Por qué el movimiento de Jesús se llama El Camino en el libro de Hechos? La frase original es Jojodos y significa la ruta. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento cristiano primitivo y cómo se conecta con el camino del Éxodo. Una idea importante en la historia del Éxodo es cómo el Dios Yahweh tiene poder sobre todos los dioses falsos de Egipto. Esta demostración de poder también fue fundamental para el movimiento original de Jesús. Cuando Yahweh hace las 10 señales y maravillas y libera a su pueblo de Egipto, eso pone en evidencia a los dioses de Egipto como impotentes, pobres, sujetos al Dios viviente. Este tema también es central en el libro de Hechos, donde las confrontaciones con los dioses griegos y romanos demuestran que los ídolos son un fraude. Y las buenas nuevas anuncian que Dios ha levantado a un libertador que es el único Dios viviente. Eso está lleno de imágenes del Éxodo. En la historia del Éxodo aparece por primera vez la palabra salvación, y esa palabra significa rescate. Los primeros seguidores de Jesús vieron que la salvación de Dios había llegado y llamaron a todos a unirse a ellos en el camino. Cuando llegue la salvación de Dios, se verá así. Será un acto de la gloria de Dios. Enfrentará a los poderes, rescatará a las personas del pecado y la muerte. Mostrará que el verdadero Dios es el Creador y que todos los demás poderes son impotentes. Y no será solo para Israel, sino que incluirá a todas las naciones. Hoy Tim Mack y yo exploraremos en el libro de Hechos cómo el camino del Éxodo se vive entre el pueblo del nuevo Éxodo. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien amigo, bien. Estamos explorando el tema del Éxodo en la Biblia. El camino de la salida. Sí, así es. Éxodo significa camino de salida. Claro. Y también se refiere a la larga historia de Israel Sí. al ser liberado de la esclavitud para después atravesar el desierto y finalmente llegar a la tierra prometida. Sí, exacto. A eso le hemos estado llamando la salida, el viaje y la entrada. Y esta historia fue muy importante para la identidad de Israel. El Dios creador del universo los rescató de la esclavitud en Egipto, donde estaban sufriendo opresión. Luego, Dios les dio su provisión en el desierto. Hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí. Ellos serían su pueblo del pacto. Además, les dio un tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera con ellos mientras viajaban por el desierto. Al final, Dios los llevaría a una tierra donde pudieran tener prosperidad y abundancia. Todo ese conjunto de ideas no solo se convirtió en la historia de sus orígenes, sino también en una guía para reflexionar sobre ¿qué rumbo tomará todo esto? ¿Qué está pasando en este momento? En particular para los israelitas que estaban siendo oprimidos por nuevos villanos como Asiria y Babilonia. Sí, o por sus propios reyes. Claro, sí, primero por sus propios reyes. Cierto, sí, porque se convirtieron en sus propios faraones. Esto se convirtió en una forma de entender la esclavitud. La necesidad de la liberación de Dios o de algún tipo de líder que los guiara, una figura similar a Moisés. Todo esto se convirtió en una forma de ver lo que estaba sucediendo en su mundo. Y entonces Jesús, un israelita, aparece en el primer siglo cuando Israel está sometido a un nuevo tipo de opresión y esclavitud bajo el poder de Roma. Y de sus propios líderes, que tenían, ya sabes, arreglos con Roma. Sí. Bueno, los relatos presentan a Jesús como un nuevo Moisés, y él dice que llevará a cabo un éxodo. Además, ve toda su vida, y también su muerte y su resurrección, como un éxodo.
Hablamos de eso en los últimos episodios. Así es, cierto. Además, tuvimos toda una conversación sobre cómo el Éxodo dio forma a una manera de pensar en el nuevo Éxodo, especialmente en el libro de Isaías. El libro de Isaías tuvo una gran influencia en el pensamiento israelita y judío posterior, incluido el Nuevo Testamento. Sí. Porque cuando los últimos capítulos de Isaías abordaron la crisis del exilio de Israel en Babilonia, usaron imágenes clave del antiguo Éxodo para mostrar cómo ese evento anticipaba un nuevo Éxodo. Isaías habló de que estaba por llegar un tiempo de rescate y para describirlo usó la palabra salvación. También usó la palabra consuelo. Las primeras palabras de Isaías 40 son consuelen, consuelen a mi pueblo. Sí. Habló sobre el camino del Señor, la carretera, que es la palabra exodos, el camino de salida o el camino. La ruta. Sí. Y el camino desde la esclavitud hacia la tierra prometida en Isaías se describe como un camino para el pueblo, pero también como un camino por donde la gloria de Yahweh viajará para guiar al pueblo, igual que lo hizo en el desierto. Cierto. Y cuando Dios hace eso, esto también está en Isaías 40, Isaías confía en que todas las naciones verán la gloria de Yahweh cuando guíe a su pueblo desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Y a eso en realidad lo toma de una idea central que está en la historia del Éxodo. Dios hizo las 10 señales y maravillas para que Israel y Egipto sepan que yo soy Yahweh. En Isaías, el nuevo Éxodo se expresa con el verbo hebreo baser, que significa el anuncio de una buena noticia. Se tradujo al griego como Evangelion, de donde proviene la palabra evangelio. Entonces, el evento del nuevo Éxodo fue... La buena noticia. Sí, la buena noticia. Las personas saldrán desde la esclavitud y entrarán en la tierra prometida, y Yahweh los guiará en el camino. Y esa es una buena noticia. Sí. Es como el combo completo. Y eso lo encuentras en el capítulo 40 de Isaías, Sí. y luego se va desarrollando a medida que avanzamos. Esa representación del nuevo Éxodo tuvo tanta influencia en Jesús y sus primeros seguidores que cuando comenzaron a describir lo que estaba sucediendo entre ellos, después de la mañana de resurrección, cuando Jesús se les apareció y los comisionó, podríamos decir que el movimiento inicial de Jesús se veía a sí mismo como el pueblo del nuevo Éxodo. Hay una obra muy importante hecha por el erudito del Nuevo Testamento David Pao. Se llama Hechos y el Nuevo Éxodo Isaíaco. Creo que fue su tesis. Bien. Tuvo bastante influencia en los estudios académicos del Nuevo Testamento. Sería sobre cómo se refleja la perspectiva del Éxodo que tenía Isaías en el relato de Hechos, ¿no? Sí, en el relato de Hechos. En otras palabras, de qué manera el autor de Hechos, que es el mismo autor del Evangelio de Lucas, narra la historia de Jesús y luego la propagación de sus seguidores hacia el mundo romano. De qué manera alude a Isaías, quien a su vez alude a la historia del Éxodo. Claro, sí. Y lo que vemos, y esto es genial porque muchas de estas historias en Hechos son conocidas, pero de repente hay ciertas selecciones de vocabulario que te dejan como... ¿por qué lo dijo así? ¿Por qué el movimiento de Jesús se llama El Camino en el libro de Hechos? Interesante. La frase original es jojodos y significa la ruta. Bien. ¿Y qué implicancia tiene llamar a un grupo de personas y su forma de vida el camino? ¿No es interesante? Sí. ¿Por qué utilizaron la frase buena noticia, Evangelion, para describir su mensaje? ¿Por qué creían que debía comenzar en Jerusalén para luego extenderse a todas las naciones? Bueno, el argumento de David Pao es que la representación de Isaías del nuevo Éxodo es una especie de marco fundacional. Entonces, lo que me gustaría hacer es compartir algunas cosas que aprendí del trabajo de David Pao y luego explorar diferentes temas en el libro de Hechos que parecen estar basados en el nuevo Éxodo isaíaco. Muy bien. Como Lucas y Hechos son una obra de 2 volúmenes y parece que fue diseñada de esa forma, entonces lo esperable sería que haya temas del nuevo Éxodo presentes tanto en Lucas como en Hechos. Y ya hemos explorado eso en las conversaciones anteriores, pero hay un par de momentos que también quiero resaltar porque apuntan hacia el futuro. Muy bien.
En uno de los relatos vinculados con el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas, ahora vamos a ver los primeros capítulos de Lucas, hay una historia increíble en que Jesús, de bebé, es llevado al templo. Es una de mis historias favoritas en todo el Nuevo Testamento. Es increíble. En Lucas 2:25 leemos que había un hombre en Jerusalén llamado Shimón o Simeón. Era justo y devoto y esperaba la consolación de Israel. Esa es una frase de Isaías. La toma directamente de Isaías 40 y se refiere específicamente a la restauración de Israel de la opresión y la esclavitud. Es el nuevo éxodo, esa palabra alude a eso. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y de hecho el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Entonces, en el Espíritu fue al templo. Así que ya vemos que está en un estado elevado de conciencia. Está inspirado, ha tenido una gran mañana de oración, y resulta que entra en el templo y, ¡qué coincidencia!, justo en ese día los padres de Jesús lo llevan para cumplir con el rito de la ley, que era circuncidar al bebé y que María presentara ofrendas de purificación. ¿Esto es en el templo de Jerusalén? Ujú. ¿Allí se llevaba a los bebés? Sí, pero recuerda, Jesús había nacido en Belén, que estaba a unos 8 kilómetros al sur. Así que esto era lo normal. Cada familia que tenía un hijo hacía el peregrinaje hacia Jerusalén para... Bueno, si vivían cerca. Si vivían lo suficientemente cerca. Las comunidades de la diáspora tenían que encontrar otras formas de honrar estas tradiciones. Claro, muy bien. Entonces, cuando Simeón ve al niño, el Espíritu Santo le dice algo como, «Este es el indicado». Simeón bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu Yeshua». Y esa palabra es el nombre del niño y también es la palabra hebrea que significa rescate, salvación. Luego dice, «Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado a los ojos de todas las naciones». Es una luz de revelación a las naciones y es para el honor de tu pueblo Israel. Es como un pequeño poema al estilo de la Biblia hebrea. He visto tu salvación. La has preparado en presencia de todos los pueblos. Lo tradujiste sobre la marcha como naciones. Pero sería como en presencia de todos los pueblos. Sí, todos los pueblos. Todos los diversos grupos de personas, sí, claro. Grupos de personas, exacto. Sí, de todo el mundo. Así es. Entonces todos van a experimentar esto. Así es. Está copiado y pegado de Isaías capítulos 42 y 49. Ok. Los fusiona. Claro. Cuando Yahweh dice, «Con tus propios ojos verás mi salvación, la cual revelaré en presencia de todos los pueblos», esa es la promesa del nuevo éxodo que está en el libro de Isaías, capítulos 42 y 49. Y ahora Simeón está aplicando ese vocabulario para describir al bebé que tiene enfrente. Y esa es una referencia a Éxodo 15, ¿no? Cuando cantan la canción de salvación de rescate, dicen algo como, «Ahora todas las naciones van a saber quién eres». Sí, exacto. Entonces, el nombre de Dios es exaltado entre las naciones en este nuevo éxodo, este nuevo rescate. Y al hacer eso en Isaías... Claro, lo que Dios hace por un grupo de personas es una muestra de quién es Dios para todos los pueblos vecinos. Claro, sí. Es una parte clave de la trama del éxodo. Bien. Entonces, Isaías dice que Dios va a hacer un nuevo éxodo y que esa liberación también se mostrará para que todas las naciones la vean. Y será una luz, como la luz del primer día, brillando en la oscuridad, y será para el honor de tu pueblo Israel, porque es el pueblo del cual proviene esta Yeshua, esta salvación. En otras palabras, Simeón acaba de describir que todo lo que sucederá con este niño será el desarrollo del programa del nuevo éxodo que anunció Isaías. Entiendo. Este es un pasaje muy importante en Lucas, pero también nos prepara para que sepamos que la descripción de Isaías del nuevo éxodo será un recurso importante para entender la historia a medida que se desarrolle. También en el relato aparece un personaje femenino. Es una profetisa llamada Ana de la tribu de Aser que era viuda. Era como una de esas viudas fenomenales en la iglesia del barrio, que tal vez no puede moverse mucho, así que se la pasa orando por todas las personas de la iglesia. Sí. Y de alguna manera tiene como una línea directa con Dios. Sí. Bueno, esa es Ana. Y ella vio al niño y comenzó a dar gracias a Dios. Y desde ese día no paró de hablar sobre ese bebé Yeshua a todas las personas de Jerusalén que, según Lucas, esperaban la redención de Jerusalén.
Y esa frase, redención, la vimos por primera vez en la historia del Éxodo propiamente dicho. Sí. Entonces, eso también es como... ¿Qué significa que Jerusalén sea redimida? Mm. Porque ese es un término técnico. Comprar la libertad de un esclavo. Así es. Claro. Una persona está esclavizada, bajo opresión, y hace falta pagar algún tipo de rescate o precio para obtener su libertad. Así se compra su libertad. Sí, sí. La libertad de Jerusalén debe ser comprada. Claro, Jerusalén como la ciudad central para el pueblo de Israel. Ujú, sí. Entonces aquí se vincula a Jesús con la salvación y la redención. Dos palabras que fueron presentadas en la historia del Éxodo y que después Isaías retoma. Y Lucas las destaca aquí también. Bien. Bueno, acabamos de ver los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Vamos rápidamente a los últimos. Al final de Lucas, Jesús presenta el programa de lo que va a suceder. Y dice, oigan, de esto se trataba la Biblia hebrea. Lucas 24:46. Que el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y después hay algo más. Y que en su nombre se anunciará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando aquí en Jerusalén. Y ese pequeño giro al final de Lucas 24 se retoma en la conversación que Jesús tiene con sus seguidores en el primer párrafo del libro de Hechos. En Hechos capítulo 1, los discípulos dicen, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este momento? Y él les dice, escuchen, el momento no es responsabilidad de ustedes. No les corresponde saber los tiempos que el Padre ha fijado. Su trabajo es este. Van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y por último, hasta los confines de la tierra. Lo dice de otra forma, pero es el mismo programa. ¿Cómo se conecta esto con el Éxodo? O sea, esto se parece a... Jesús va a Jerusalén para llevar a cabo el acto de rescate y redención en el nombre de Israel. Y el giro es que descubrimos que él piensa que Jerusalén misma está esclavizada a los poderes. Como dice Simeón, Jerusalén necesita redención. Claro, tal cual. Y luego, desde Jerusalén, Jesús envía estos mensajeros de la buena noticia para anunciar que el éxodo ya ha ocurrido. Así que tienes razón. El Éxodo ha ocurrido. Sí, ya sucedió. Y ahora tienen que anunciarlo. Correcto. Y Jesús dice, vamos a ir a todas las naciones para anunciar esta buena noticia. Exacto. Cuéntenles lo que el Mesías de Israel ha logrado por ellos. Ok, bien. Ese es el programa. Ujú. ¿No te parece interesante que cuando los apóstoles salen de Jerusalén anunciando la buena noticia de que ha sucedido el éxodo, este movimiento de personas se autodenomina la ruta? ¿O más comúnmente el camino? Sí, pero en realidad significa la ruta. Sí, es la frase jojodos, la ruta. Qué curioso, no me había dado cuenta de eso. Es una frase única para describir al movimiento inicial de Jesús y se usa en el libro de Hechos unas 6 veces. Aparece por primera vez en Hechos 9 describiendo al apóstol Pablo, que aquí usa su nombre israelita Saulo. Hechos 9 comienza así. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de su parte para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, La ruta. los pudiera llevar atados a Jerusalén. Entonces, esta es una palabra que se usa para describir a las personas que siguen a Jesús. Las personas que creían que Jesús había llevado a cabo un nuevo éxodo para sacarlos de la esclavitud y que ellos formaban parte de ese éxodo. Así es, sí. Y una parte clave y fundamental en esta idea del éxodo es que es un camino. Sí. Es un camino que comprende la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada a la tierra prometida. La partícula odos, como en ex odos, Es la misma palabra griega. ese odos es un reflejo de la palabra griega hodos, que es esta palabra que estamos viendo en todo el libro de Hechos. El camino de salida. Exacto. Llamarlos el camino es una forma abreviada de decir el camino de salida. Claro. Son parte de la salida. Sí, pero también tiene que ver con el camino del Señor. Recuerda que en Isaías se hablaba del camino del Señor. Él abre el sendero guiando a las personas. Y ese camino también es el que recorren en el viaje y en el regreso. Sí, en el viaje por el desierto y la entrada en la tierra. Es el camino del Señor. Wow. En Hechos 18 encontramos una variante de esto cuando Lucas presenta a un personaje llamado Apolos, que era un hombre judío, pero de Alejandría, Egipto. Era egipcio.
Era muy elocuente, formado en retórica. Apolos llegó a Éfeso y, ¿sabes qué? Se sabía las escrituras como la palma de su mano. Lo que dice es que era poderoso en las escrituras, sólido en las escrituras. Bien. Este hombre había sido instruido en el camino del Señor. ¿Y eso qué significa? Bueno, primero que nada, esa frase viene directo de Isaías 40. Una voz clama en el desierto: Preparen un camino. preparen el camino del Señor para la gloria del Señor. Pero Apolo solo conocía el bautismo de Juan, y a partir de eso sabía acerca de Jesús. Bueno, espera. Cuando dice que había sido instruido en el camino del Señor, ¿se refiere al movimiento cristiano? Había sido instruido en el camino del Señor. Bueno, termino la oración. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y bueno, es un gran portal a otro tema. Claro, sí. Pero al parecer él estaba familiarizado con Jesús y sus enseñanzas, aunque en el marco del movimiento de discipulado de Juan. Ok. Todavía no se había sumergido por Claro. completo en el anuncio de la buena noticia sobre la muerte y resurrección de Jesús. Entiendo. Y así es como Priscila y Aquila, al encontrarse con este hombre, lo llevan a un lado y le explican de manera más precisa el camino de Dios. Bien. Entonces, ser alguien que ha sido instruido en el camino del Señor, en este contexto, significa que has aprendido que Jesús es el Éxodo. Así es, él llevó a cabo el nuevo Éxodo, sí. Entonces, este tipo de Alejandría ha aprendido sobre esto a través de la perspectiva de Juan el Bautista y sus seguidores, que conocen las enseñanzas de Jesús, que saben que él fue bautizado en este nuevo movimiento de arrepentimiento. Sí. Recuerda que Juan el Bautista, los pasajes clave de la Biblia hebrea que se citan para describirlo, eran de Isaías. Sí. Y el texto dice que Apolos conoce el libro de Isaías a la perfección. Sí, bien. Así que sabe que Jesús es el ungido para guiarlos hacia la salvación, el rescate. Sí, él sabe que tiene que llegar un nuevo éxodo y que Juan el Bautista bautizó a un tal Jesús. Pero él no sabe acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Hay algunas cosas que le faltan. ¿Y cuáles son las cosas que le faltan? Ha sido motivo de interminables preguntas. Bien. Sin embargo, lo que leemos es que Priscila y Aquila, que trabajaban con Pablo y los demás apóstoles, como que ellos saben... Claro, le explican el camino. Tal cual. Y fíjate que se nombra primero a Priscila. Eso es poco común cuando se nombraba a una pareja en la literatura griega y romana. Por lo general se nombra primero al esposo. Era una cultura patriarcal. Lo más probable es que eso significara que ella era como la verdadera nerd de la Biblia. Ella es la que le enseñó. Aquila estaba ahí pasando el rato. Sí, aquí le estaba preparando el té o no sé. Bueno, el punto es que el movimiento de Jesús aquí se llama el camino del Señor. Esa frase está exacta, copiada y pegada de Isaías 40. Esta frase, el camino, se usa 4 o 5 veces más a lo largo del libro de Hechos. Y la pregunta ¿es solo una buena metáfora? Claro. ¿O está relacionada con la idea de las personas que están en el camino del Señor? Es decir, exodos, el camino de la salida, el viaje y la entrada. Reitero, a esto lo aprendí gracias al trabajo de David Pau. Y una vez que ves todo el combo del vocabulario de Isaías y cómo Lucas se basa en eso para escribir el libro de Hechos, es como... es genial. Pertenecer al camino implica haber sido redimido de la esclavitud, estar en el camino de salida y tener la mirada puesta en la entrada. Y ser guiados por la misma persona de Yahweh. Así es, sí. Y Yahweh, en el lenguaje de Juan, es el camino. Eso es lo que dice Jesús en Juan 14. Sí. Yo soy el camino. Sí. Yo soy la vía. Yo soy la ruta. Así es. Él es tanto el destino como el camino hacia el destino. ¿En qué sentido él es el destino? Bueno, simplemente en la unión del pacto con Dios, el pueblo de Dios y la creación. ¿Ese es el fin del camino? Sí, el fin del camino. Pero en realidad podemos experimentar esa unión. Él es en sí mismo el vehículo, tanto el medio como el fin. Entonces, para los primeros cristianos, que ellos se llamaran a sí mismos el camino, o que los demás les llamaran el camino, los enmarca como aquellos que llevan a cabo un éxodo. Sí, el pueblo del éxodo. El pueblo del éxodo. Son un pueblo que está saliendo, está en viaje y está entrando. Wow. Sí. Es una frase que se vincula con el nuevo éxodo. Bien. Es increíble. Siempre pensé que el camino se refería a un código moral o algo por el estilo. Claro, sí. Pero esto trata de un viaje de salida de la esclavitud a la libertad. Es el camino que hay que tomar. Sí.
Bueno, los conceptos son similares. Un camino, una forma de vivir. Sí, sí, es cierto. Y luego la forma en que te comportas. Hay una manera apropiada de comportarse cuando estás en un camino. Sí, exacto. Pero aquí se refiere al camino, no a la forma de transitarlo. Sí, supongo que sí. Lo que estás sintiendo en este momento es parecido a lo que me pasó cuando leí el libro de David Poe. Porque yo ya conocía ese término como una forma de referirse al movimiento de Jesús, pero siempre lo había tomado como algo más general. Así que fue muy revelador. Otro tema clave del nuevo éxodo de Isaías es un tema importante especialmente en Isaías capítulos 40 al 48 y ya estaba implícito en la historia del éxodo mismo. Cuando Yahweh hace las 10 señales y maravillas, las ranas, el granizo, las tinieblas, se dice 7 veces en el relato del éxodo: estoy haciendo esto para que Egipto e Israel sepan que yo soy Yahweh. Y si Yahweh es el único verdadero creador y señor de todo, eso significa que los dioses de Egipto son de segunda, son impotentes o falsos. Claro. Un gran tema en Isaías es que, cuando Yahweh revele su gloria, se verá que todos los dioses de las naciones son menos poderosos. Si lo piensas en términos de deidades patriarcales o nacionales de la antigüedad, si tienes 2 naciones que tienen una deidad nacional y una nación conquista y destruye a la otra, en general eso manda el mensaje: nuestro Dios es más poderoso que su Dios. Claro. Y eso causó una verdadera crisis para los israelitas cuando Babilonia... Como, ¿en verdad nuestro Dios es poderoso si otra nación puede venir y derrotarnos? Exacto. Claro. Entonces Isaías viene y dice: en realidad Babilonia estaba cumpliendo mis órdenes, y esto sucedió por los siglos de pecado, injusticia y derramamiento de sangre inocente que Israel cometió en contra del pacto. Por eso Dios permitió el exilio en Babilonia. Y Dios orquestará un nuevo éxodo para sacarlos de ahí. Y así, en un pasaje como Isaías 42:8, después de que Dios dice: voy a sacar a mi pueblo, Dios dice: yo soy Yahweh, ese es mi nombre, no daré gloria a... ¿Recuerda Isaías 40? Sí. Mi gloria será revelada a las naciones. No daré mi gloria a otro, es decir, a otro Dios, ni mi alabanza a imágenes talladas, a ídolos. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay otro Dios. En otras palabras, un tema importante en el éxodo de Isaías es que, cuando Yahweh rescata a su pueblo y demuestra su poder como creador, todos los demás dioses ahora se ven menos importantes que antes. Ayúdame a conectar esto con lo que hablamos en el último episodio, que es que Jesús veía que él estaba en una confrontación con los poderes espirituales. Sí, totalmente. Existen los poderes espirituales y podemos ponernos de su lado, ya sea de manera personal o todo un pueblo o una nación. Y así, en cierto modo, empezamos a adorar a un Dios que es un ídolo. Le damos un nombre. No es real, pero de alguna manera podría tener poder espiritual. Sí, pero cuando Dios vino en la persona de Jesús para enfrentarlos y mostrar que la muerte no tiene poder real sobre el ungido, sucedió lo que describe Pablo. Dios humilló a los poderes y autoridades. O sea, los expuso como impotentes ante el único Dios verdadero. Sí. No hay un poder real y verdadero que pueda competir con Dios. Tal cual. Sí. Entonces, el anuncio de que los dioses de las naciones, los ídolos y otros poderes espirituales realmente no tienen poder, y que ciertamente no tienen ningún poder sobre el Jesús resucitado como el Señor del cielo y la tierra, las naciones sabrán que soy Yahweh cuando redima a mi pueblo y los rescate. Ese es un tema central en el libro de Hechos, donde las confrontaciones con los dioses griegos y romanos demuestran que los ídolos son un fraude. Es un tema clave en Hechos. Claro, sí. Y de nuevo, nunca lo había pensado desde esa perspectiva. O sea, ¿por qué Lucas sigue destacando que en cada nueva ciudad que visitan hay una deidad local o siempre incluye alguna historia sobre que se encuentran con personas que adoran a otro dios?
Y luego hay momentos como este, en Hechos capítulo 14, en que Pablo y Bernabé van a Listra y Dios sana a un hombre a través de Pablo. Luego la gente comienza a postrarse y quieren adorar a Pablo y Bernabé y ofrecerles sacrificios. Entonces Pablo tiene que dar un largo discurso para convencerlos de que no hagan eso. Y dice, «Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos seres humanos de igual naturaleza que ustedes. Estamos anunciando la buena noticia». Esa es la misma frase de Isaías. Estamos anunciando un nuevo éxodo para que se vuelvan de estas cosas vanas hacia el Dios vivo que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y luego siguen hablando de que Dios ha levantado a un libertador y lo resucitó de los muertos, y ahora le damos nuestra lealtad a Él. Y es cierto que esto suena simplemente como la forma en que el Nuevo Testamento anuncia el Evangelio. Claro. Pero el punto es que confrontar el concepto que tenían las personas sobre sus dioses locales, anunciar la buena noticia de que Dios ha levantado a un libertador que es el único Dios vivo, todo eso está lleno de imágenes del Éxodo. ¿Y dónde lo ves? Un tema clave en el Éxodo es cuando Yahweh realiza las 10 señales y maravillas y libera a su pueblo de Egipto. Y eso pone en evidencia a los dioses de Egipto como impotentes, pobres, sujetos al Dios viviente. Ok. Entonces, cuando Dios levanta a su siervo Jesús de entre los poderes de la muerte y luego guía a su pueblo por el camino, eso es una buena noticia que demuestra que los otros dioses son inferiores o están sujetos al Dios viviente. El punto es que es una retórica al estilo Éxodo. Entiendo. Cuando Pablo va a Atenas, en Grecia, y sube al famoso Areópagus y debate con los filósofos allí, lo que plantea es, escuchen, están adorando a tantos dioses que incluso tienen un ídolo dedicado a un dios anónimo por si se les pasó alguno. Y luego da un discurso bien largo que es increíble y dice, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante al oro, la plata o la piedra, una imagen formada por los humanos. Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. Es fascinante. Dios está siendo paciente. Tal cual. Ha sido paciente con los seres humanos por mucho tiempo. Pero ahora está declarando que todos deben cambiar de rumbo porque Él ha fijado un día en que traerá justicia y rectitud al mundo a través de un ser humano a quien Él designó al resucitarlo de entre los muertos. Entonces, una vez más, esto encaja en la retórica de que cuando ocurra el éxodo definitivo, quedará en evidencia que hay solo un verdadero Dios creador, y volverse hacia Él forma parte de la trama del éxodo. En la trama del Éxodo, el faraón, ellos tenían un montón de dioses, ¿cierto? Así es, sí. Había muchas deidades en su religión. Muchas deidades. Vivían sometidos a esas deidades. Bien. Controlaban sus vidas, como nosotros les servimos y ellos nos protegen y nos ayudan a ganar batallas. Claro. Así que no estamos lejos del tema de la idolatría. Exacto, sí. Esto de exponer a los ídolos y a otros dioses como impotentes e inferiores, podríamos pensar en eso como una idea general en la historia bíblica. Claro. Pero en realidad juega un papel específico en la historia del Éxodo. Bien. Cuando vemos el poder del único y verdadero Dios creador, que no tiene rival, eso expone la naturaleza de todos esos supuestos dioses y fuerzas espirituales y los coloca en su lugar. Eso, sí. Y esa es una idea general de lo que podríamos hablar simplemente en términos de la naturaleza de Dios frente a los ídolos. Sin embargo, contextualmente en el relato del Éxodo, tiene un significado y un marco muy específicos. Así es, sí. Y pasa lo mismo con lo que vamos a hablar a continuación. Hay un motivo interesante y sutil en la historia del Éxodo, en el libro del Éxodo. Durante las plagas, en la 7ª plaga, que fue la del granizo y la lluvia, Moisés hace un anuncio por todo Egipto con bastante anticipación y dice, cualquier persona en Egipto puede entrar a su casa y estar a salvo. Es una especie de anticipo del papel que tendrá la casa como refugio en la Pascua. Pero es para cualquiera, ya sea egipcio o israelita. Simplemente entren a su casa. Y lo que leemos es que aquellos que temían la palabra del Señor, tanto egipcios como israelitas, entraron en sus casas. Y aquellos que no lo hicieron, ya sabes, no entraron a sus vacas y demás, luego esas personas o sus animales
murieron. Al llegar la Pascua, lo que vemos es que en la casa que estaba cubierta con sangre, la sangre del cordero, la idea básica era: israelitas, vayan e inviten a sus vecinos porque quizás no tienen suficiente para comprar un cordero. Y en las instrucciones de la Pascua hay muchas pautas para los no israelitas que están en la casa o quieren ser parte de la cena. En Éxodo 12 se menciona que en la noche de la Pascua, esto está en el versículo 37, cuando Israel dejó a Egipto a pie, versículos 37 al 38, los acompañaba un gran número de personas de otros pueblos. Así que muchos egipcios vivieron el Éxodo. Isaías retoma eso. Y cuando él desarrolla esto en la imaginería del nuevo Éxodo, la idea de que las naciones vean el Éxodo y que también se beneficien y participen de él es un tema realmente importante. Claro. Entonces, por ejemplo, Isaías 40 dice: «Toda carne verá la gloria de Yahweh revelada cuando haga esto del nuevo Éxodo». En Isaías 49, que es un pasaje importante sobre el siervo sufriente, Yahweh dice esto acerca del siervo: «Poca cosa es que seas mi siervo para restaurar solo las tribus de Jacob y traer de vuelta a los de Israel que he guardado». Claro. Entonces la idea es: tú eres mi siervo y necesito que restaures a un remanente en Israel. Pero ese trabajo no es lo suficientemente grande para ti. Exacto, esa sería solo una pequeña parte de la familia humana. Claro. También te haré luz para las naciones, los gentiles, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Esas son exactamente las mismas palabras que Simeón citó cuando vio a Jesús. Cierto. Entonces, cuando Dios salva a Israel, también está mostrando que su salvación alcanzará a las naciones. Este es un tema clave en Isaías. Tanto es así que cuando llegamos a Isaías 55 y luego hasta el final del libro, tenemos muchas representaciones de las naciones llegando a la nueva y restaurada Jerusalén y uniéndose a ella. El último capítulo, el 66, dice que los no israelitas se convierten en sacerdotes en la nueva Jerusalén y sirven en la liturgia. Me parece extraordinario. Así como en el Éxodo hubo personas de otros pueblos que entraron en la casa para la Pascua y luego salieron con los israelitas para unirse al pueblo del pacto, Isaías también describió que en el nuevo Éxodo todas las naciones se reunirían para experimentar el camino. Sí. Y podríamos argumentar que ese es el tema principal del libro de Hechos. Sí, totalmente. Y una vez más, podríamos solo decir: bueno, esto simplemente tiene que ver con el movimiento de Jesús, que se expande a las naciones. Pero David Powell dice: no, ese tema es parte del nuevo Éxodo de Isaías. Es como que el Éxodo y el nuevo Éxodo en Isaías dieron un guión, como un libreto anticipado. Cuando la salvación de Dios se manifieste, se verá así, con giros inesperados y sorpresas, pero tendrá esta forma. Será un acto de la gloria de Dios. Enfrentará a las fuerzas, rescatará a las personas del pecado, la muerte y la esclavitud. Mostrará al verdadero Dios como el Creador y a todas las demás potencias como impotentes. Y no será solo para Israel, sino que incluirá a todas las naciones. Ese es el guión. Cierto. Ese guión incluso comenzó con Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran casa, un gran nombre, una gran familia. ¿Le dice un buen nombre? No recuerdo bien. Sí, exacto. Y todas las naciones serán bendecidas a través de ti. Sí, tal cual. Y una vez más, lo que estamos tratando de hacer es tan solo mirar el libro de Hechos y fijarnos en cómo el vocabulario sobre la expansión del movimiento de Jesús se basa particularmente en el vocabulario de Isaías. Y cuando observamos esos hipervínculos en Isaías, vemos que a su vez él retoma, sobre todo, la manera en que esas ideas se expresan en la historia del Éxodo. Bien. Y entonces, al hacer eso, nos damos cuenta de que estamos participando en la historia de la Biblia. En la historia de toda la Biblia, claro. Entonces, ¿cuál es la importancia de rastrear el tema de esa manera, en términos de lo que sucede en Hechos? O sea, cuando pienso en Jesús diciendo: vayan a todas las naciones a proclamar la buena noticia, solo pienso, de forma muy literal, que las personas en todo el mundo necesitan conocer la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús para que tengan la oportunidad de decir: quiero ser parte de eso. Sí, sin embargo, lo que hace el Éxodo y lo que hace el nuevo Éxodo de Isaías
es colocar esas ideas dentro de una trama narrativa. Y esa trama primero dice, bueno, si hay una buena noticia sobre un rescate, ¿de qué estoy siendo salvado? De una especie de esclavitud. Y esa es una forma de pensar en mi propia vida Ajá. y en mis patrones de vida como una especie de esclavitud. ¿Y de quién soy esclavo? De los poderes que controlan mi imaginación, controlan mi vida, mis hábitos, mis patrones de pensamiento, mis deseos, y estoy siendo liberado hacia una nueva forma de vida, un nuevo conjunto de hábitos y patrones de pensamiento, y con ello una nueva comunidad. ¿Y quién es el agente de esa liberación y transición? Es el Dios vivo que se hizo humano para ser el tipo de humano que entiendo como bueno, pero que yo nunca consigo ser. Él me da su vida como regalo, y con ese acto de morir en mi lugar y resucitar, Él enfrentó a los poderes. Esto lo sitúa dentro de una historia, supongo. Toma ideas y las coloca en la trama narrativa. Claro. ¿Por qué Lucas enmarca el origen del movimiento de Jesús de esta manera en particular? ¿Por qué la resurrección se describe sistemáticamente como un evento de salvación? Ese es el vocabulario del Éxodo. ¿Y por qué ese acto demuestra que los dioses de las naciones son impotentes? Hay una lógica detrás de eso. ¿Y cuál es la lógica? Sí, es la lógica del Éxodo. Claro, es la historia del Éxodo. Bien, entiendo. Entonces, Pablo, cuando andaba de paseo por ahí, ¿presentó su mensaje con el vocabulario del Éxodo? ¿Pablo usó la historia del Éxodo en las cartas que escribió? Resulta que sí, y de una manera muy marcada. Entonces, vamos a analizar especialmente el lenguaje de Pablo en Romanos y en la carta a las iglesias de Galacia, y veremos que está empapado de la historia del Éxodo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana analizaremos el papel del Éxodo en las cartas de Pablo a todas las congregaciones, formadas por creyentes judíos y gentiles. Pablo pensaba en la muerte y resurrección de Jesús en términos del Éxodo. Él pensaba en el viaje de la vida de un cristiano como un perpetuo revivir, como un reciclaje de la historia del Éxodo. Él veía a toda la creación como una historia del Éxodo. Es el Éxodo cósmico. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Carlos Caballero y soy de la ciudad de Soacha, Colombia. Lo que más me gusta de Proyecto Biblia es que ha despertado un interés y una pasión en mí por aprender mucho más acerca de la palabra de Dios y por profundizar en distintos aspectos de ella. Yo personalmente utilizo Proyecto Biblia para mi tiempo personal con Dios, pero también para enseñar a otros en mi comunidad de fe. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.